Primero de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y hoy vamos a meditar, a analizar solamente un verso que es tan importante, clave en nuestra fe, entender lo que habla el apóstol Pedro en este verso. Vamos a leerlos juntos y gustan tomar sus Biblias, estando desde el verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, este verso continúa después de lo que vimos la semana pasada en el verso 8, en cual habla de los que son desobedientes, que son destinados al juicio de Dios, porque no han creído en Cristo Jesús, porque no son pueblo que busca de Dios, porque no son obedientes a su palabra. Y nos dice que ellos van a enfrentarse a un juicio ante Dios, en cual van a ser juzgados por sus pecados por toda la eternidad. Pero aquí hay una transición en el verso 9, en cual habla de los que son obedientes a su palabra, de los que son, de los que buscan de Dios, de los que son elegidos por Dios para ser su pueblo. Y habla de, pero ustedes, ¿quién es este grupo de pero ustedes? El apóstol Pedro se dirige a los creyentes, a la iglesia de esta región de Asia donde están sufriendo persecución. Se refiere, pero ustedes. Espero, hermanos, que esto incluye usted que está aquí hoy en día, que usted es otro grupo apartado para Dios, obedeciendo a Cristo Jesús, que no va a ser destinado al juicio, pero ustedes son diferentes. Dice lo siguiente, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Para los creyentes, hermanos, ustedes son únicos. En sus notas los invito a pasar al punto número 1, en cual vamos a explicar esto un poquito más en detalle, porque vamos a considerar que la audiencia original en cual Pedro escribió esta carta eran principalmente judíos que estaban viviendo en regiones de los gentiles. Y por lo tal, ellos tenían por claro lo que se refería a Pedro cuando habla de ser real sacerdocio. Algo que era más común en sus culturas que lo que conocemos hoy en día. Y es por eso que vamos a explicar, número 1, la iglesia es un pueblo de real sacerdotes. ¿Qué es esto? Vamos a explicar lo que es ser real. Ser de realeza significa, para sus notas, ser familiares del rey. Estamos relacionados con realeza, somos parte de la realeza, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, siendo el rey, usted es realeza. Usted es de un reinado de Cristo Jesús. Usted es de otro gobierno, de otro gobernante, de otro líder, del rey, de reyes, Cristo Jesús. Letra B, el rol de un sacerdote es ser mediador entre Dios y el hombre. Mediador entre Dios y el hombre. El rol del sacerdote, hermanos, era presentar al hombre ante Dios y tratar con lo que los dividía, con la separación entre Dios y el hombre. ¿Cuál era el problema entre Dios y el hombre? ¿Por qué había esta distancia? ¿Por qué había esta enemistad? Éramos enemigos de Dios. Era por el pecado. Nuestro pecado es una ofensa contra el Dios Santísimo, es ser rebeldes contra su reinado, es ser personas que nos queremos alzar como nosotros fuéramos dioses. Y esto era el problema. Pero un sacerdote es el que presenta al hombre por sus pecados
y presenta una opción para que la ira de Dios sea satisfecha para esa persona. En el Antiguo Testamento entendemos que el rol del sacerdote era presentar el sacrificio, el holocausto, que la persona que se arrepentía ante Dios venía y presentaba, y la muerte que merecía esa persona por su pecado fue transferida al sacrificio, al cordero. Si el rol del sacerdote es mediador entre Dios y el hombre, ¿en qué aplica esto a nosotros hoy en día? Es más quizá claro entender de que somos realeza por ser hijos del rey, de Dios, pero ¿qué significa ser sacerdote para usted en su vida hoy en día? No vamos a un templo donde se presentan sacrificios, no estamos bajo la ley. ¿En qué forma somos sacerdotes? Vamos a entender esto un poquito más. Pero también es importante entender que el rol de la realeza y el rol del sacerdocio eran dos distintas ramas. No se mezclaban, punto número 2. El sacerdocio y la realeza eran roles separados. Si vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció el sacerdocio, lo hizo después de que llamó al pueblo de Israel a ser un pueblo, y de los hijos de Jacobo, del tribu de los levitas, el hijo de los levitas, los hijos de Aarón, Dios llamó a ser el tribu de sacerdotes. Y solamente ellos podían ser sacerdotes. Es más, era tan exclusivo que a este tribu de Israel no les tocó tener tierra en la tierra prometida. No eran dueños de esa tierra porque eran siervos del templo. Y se les debía ser sostenidos de los otros tribus. Todos los otros tribus tenían que presentar sus ofrendas, sus sacrificios y sostener a esta obra de los sacerdotes. Y eran apartados para este rol exclusivo. El rol de gobernar le tocó al tribu de Judá. Y de los descendientes de Judá es donde vienen los reyes de Israel. Pero eran separados, no se mezclaban. Hay un caso cuando un rey quería mezclar estos roles, donde el rey Azarías quería tomar el rol como un sacerdote. Se sentía poderoso, se sentía con autoridad porque era el rey. ¿Y qué se le ocurrió? Ir al templo y él presentar una ofrenda ante Dios. Y cuando cruzó esta línea el rey de entrar al templo y presentar un sacrificio, los levíticos, los sacerdotes, lo querían detener. Rey, no hagas esto es inapropiado. Esto no es tu lugar. Esto es algo que va a hacer daño. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Algo muy triste, hermanos, trágico. Que en ese momento Dios lo castigó en el templo dándole lepra. Inmediatamente brotó la lepra en su frente. Y esto para los judíos en el templo era algo sucio, algo que era impuro. Y tenían que sacarlo de urgencia del templo. Y jamás pudo volver el rey al templo. Y fue apartado. Y es más, se dice que murió solo y lo tuvieron que enterrar separado de sus descendientes. ¿Por qué? Porque era leproso. Ahí se fue la maldición, el castigo de Dios cuando un rey quería cruzar esa línea de tomar el rol de un sacerdote. Vamos a ver esta historia un poquito en 2 de Crónicas 26, donde se encuentra lo que sucedió. Nomás vamos a leer el verso 20 al 21. Dice lo siguiente: y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraban, hablando del rey, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de ahí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido.
verso 21. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó entre la casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Es que el rey no solamente perdió su salud, pero perdió su autoridad de reinar. Se alzó, se llenó de orgullo, se llenó de autosuficiencia, que pensó, pues, ¿quién más que yo? ¿A quién más va a agradarle a alguien, a Dios, que yo soy el rey? Y Dios lo castigó. Es más, vemos un triste comentario que a veces no nos fijamos en lo que dice Isaías capítulo 6, cuando él vio al Señor. Dice lo siguiente, y vamos a fijarnos en lo que explica aquí el profeta Isaías. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la ola de su manto llenaba el templo. Aquí habla de lo triste en cómo quedó el rey, en cual él muere. El que se quería alzar ya no existe, pero el que es alzado, el que es soberano, el que es el Dios de Dios, el único Dios santo, está sentado sobre su trono. Aquí indica, hermanos, que el hombre no somos nadie para enfrentarnos a Dios y retarlo en su autoridad, aún siendo rey de Israel. Pero, hermanos, hay una excepción, en cual sí se mezclaron la realeza con el sacerdocio. Lo vamos a ver en su punto número 3 en sus notas. La excepción en ser rey y sacerdote se ve en una figura muy misteriosa en el Antiguo Testamento. Letra A nos dice que su nombre era Melquisedec. No se habla mucho en la Biblia de esta persona, pero es mencionada varias veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como alguien central en lo que estamos leyendo en 2 de Pedro, verso 9. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito de quién es esta persona. En Génesis capítulo 14, verso 18 al 20, nos habla de un encuentro que tuvo Abraham con esta persona Melquisedec. Dice lo siguiente: y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos a tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Muy interesante cómo es mencionado aquí esta persona. Es rey de Salem, saca pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí se ve la combinación de un rey y sacerdote. Y no solamente un sacerdote, pero un sumo sacerdote ante el Dios Altísimo. ¿Y qué símbolo usa aquí para presentarnos Moisés en este libro de Génesis a Melquisedec? ¿Qué sacó? Pan y vino. Lo mismo que compartimos hoy como los alimentos en la Santa Cena, hablando del sacrificio de Cristo Jesús. Una cosa de entender que este sacerdocio, hermanos, es mucho antes de que existe el pueblo de Israel. Esto pasa antes de que Abraham tiene descendientes. Esto es un sacerdocio que ya existía. Y aquí vemos que cuando da la bendición a Melquisedec a Moisés, se indica que Melquisedec es supremo, es mayor. Para el judío que escucha este verso, y aún en 2 de Pedro, entienden que Abraham era de los más importantes. Y cuando ven que Melquisedec es el que bendice a Abraham,
Eso les hace claro que Melquisedec es superior que Abraham. Y también nos dice que en cómo respondió Abraham es que le dio un diezmo de todo. Acaba de conquistar a Abraham al rey que dominó a la ciudad de Sodoma, que se llevó a su sobrino Lot, y Abraham fue a rescatarlo con un ejército de hombres y se llevaron lo que le habían robado y riquezas que tenía. En este camino que venía de esta victoria es cuando se enfrenta al sacerdote rey Melquisedec. ¿Y cómo responde Abraham cuando reconoce con quién está hablando? ¿Quién es el que se le está presentando ante él? Responde él: eres digno de ser reconocido como el dueño de todo. Es lo que implica cuando la persona da el diezmo, es que reconoce que se le da a la persona que es digno de todo lo que tiene la persona. Cuando nosotros damos ofrendas, hermanos, eso es lo que implica. Es de que reconocemos que todo es de Dios, todo viene de Dios, todo le pertenece a Él. Y nos toca como un acto, un símbolo de alabanza en reconocerlo tal. Es que también nos habla de que esta persona Melquisedec era una persona en cual Abraham reconocía que todo le pertenecía a él. Así es que ya estamos entendiendo un poquito más de esta persona, cómo se manifiesta, cómo se presenta Melquisedec. En sus notas, lo que sigue pueden poner es preencarnación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Preencarnación. Sabemos que Dios se manifestó en la palabra, se hizo carne, el verbo se tomó forma de hombre. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice que el verbo se hizo hombre. Pero en el Antiguo Testamento hay experiencias en cual se ve la manifestación de Jesucristo. Y esta es una de lo que consideran muchos comentaristas bíblicos, que es una revelación, una presentación de Cristo en el Antiguo Testamento, simbólicamente representado por este sacerdote rey Melquisedec. Dice lo siguiente: después el rey David, reconociendo el Mesías, el rey que iba a nacer Jesucristo, y explica esto como comparación en Salmo 110, verso 4. El Señor ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hablando del Mesías que iba a nacer Jesucristo. Y en Hebreos vemos también la confirmación, dice el autor de Hebreos: pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí nos habla que Jesucristo es la manifestación de la promesa que dio David en su profecía, de lo que sucedió a Abraham en el capítulo 14 de Génesis ante Melquisedec. Y es más, algo que queda también más claro, porque quizá haya dudas, pues ¿será Jesucristo? ¿Será solamente una persona que manifiesta estos atributos? Pero serán únicos, porque dice lo siguiente, Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 3, acerca de Melquisedec. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando estaba regresando de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Quién más que no tiene principio ni fin, que es sacerdote de manera eterna, que siempre ha existido? Rey de paz.
Rey de justicia. Y esta palabra es Rey de paz, es el nombre antiguo. Cuando dice Rey de Salam, es el nombre de Jerusalén. El Rey de Jerusalén. Esto, hermanos, implica de manera simbólica del Antiguo Testamento lo que manifestó Cristo Jesús en la actualidad, siendo Rey y sacerdote. Punto 4. En Cristo los cristianos son real sacerdocio. Este concepto, hermanos, es la promesa que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, que iba a existir una real sacerdocio en su pueblo. Si vemos en Éxodo 19, yo solo leo, no está en la pantalla, pero dice lo siguiente, el libro de Éxodo, capítulo 19, versos del 5 al 6. Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Esto, hermanos, es promesa que Dios le dio a Israel, que implica su pueblo escogido, su pueblo de promesa, y que hoy en día como iglesia somos descendientes de Abraham en la fe, o sea que también somos hijos de promesa. Y cuando afirma el apóstol Pedro de que somos real sacerdocio, está afirmando de la obra de Jesucristo que nos ha llamado a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Si volvemos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido. Usted es alguien que Dios amó desde antes de la creación del mundo. Dios ya tenía en mente la hermana Gina, tenía en mente la hermana Gaby, tenía en mente el amor que ya tenía hacia nosotros. Dios ya nos conocía, hermanos. Somos linaje escogido, nación santa, o sea, nación apartada, separada del mundo, del pecado, para hacer de él posesión de Dios. ¿A quién le pertenece a usted si usted es cristiano? A Jesucristo, a Dios. Usted le pertenece a Dios. ¿Usted cree que Dios se va a descuidar de los suyos? ¿Usted cree que el buen pastor va a ser descuidado con su vida? ¿O que no va a entender lo que usted está pasando? ¿O que no se da cuenta de su necesidad? ¿O que le va a faltar amor a sus hijos? Hermanos, somos completos porque somos de Dios. Somos salvos porque somos de Dios. Somos bendecidos porque somos de Dios. Tenemos gozo porque somos de Dios. Tenemos amor porque somos de Dios. Vivimos en ansiedad porque somos de Dios. Vivimos en paz porque somos de Dios. Todo es por Cristo Jesús, hermanos. Y esto es una realidad en nuestra vida si nosotros entendemos lo que está explicando 2 de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio, hijos del Rey. ¿Qué nos va a faltar? El dueño del universo. ¿Será corto su mano para darnos lo que necesitamos? No, hermanos. La autoridad del Padre es el que nos dirige. ¿Habrá algo que nos va a desviar o va a causar que nos separemos de Dios? No, hermanos, nada. Sacerdotes en este aspecto, anunciando el Evangelio de Jesucristo, letra D. Usted es el mediador entre Dios y el hombre en este mundo. Usted es el que va a dar el Evangelio al hombre que necesita de Dios.
Este es el llamado que tenemos y por eso somos escogidos para ser siervos de Cristo Jesús. Nos ha amado en Él y nos ha dado el gran privilegio de obrar en su reino. Así como usted fue llamado a salvación a través de alguien en este mundo que le presentó el Evangelio, que oró por usted, que compartió su amor con usted, es como Dios nos ha llamado, es el proceso en el cual Dios ha establecido la iglesia. Y usted, como parte de esta iglesia, el real sacerdocio, usted le toca el rol de sacerdote en este aspecto, que usted es el que Dios va a usar para llamar a salvación a estas personas que ya aman desde la eternidad pasada. Se va a cumplir, y gracias a Dios que usted puede tener la confianza que no depende de la salvación de alguien más en usted. ¿Y qué tan bueno es usted o qué tan preciso es usted? No, hermanos, si usted es fiel en compartir el Evangelio de Cristo Jesús, Dios los va a usar para llamar a su pueblo. Y es algo, hermanos, que nos toca a nosotros como siervos, como personas que obedecemos su palabra, en cumplir el rol que Dios nos ha llamado a hacer. Es por eso que invitamos personas a la iglesia. Es por eso que les demostramos las Escrituras. Es por eso que abrimos nuestras puertas, nuestras vidas, para que ellos puedan ver cómo es la vida cristiana. Esto es algo, hermanos, que nos toca, y sin excepción, ustedes, real sacerdocio, llamado para anunciar. ¿Para anunciar qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios usa estas palabras de tinieblas y luz, habla en relación como simbólica las tinieblas siendo la vida de pecado, la vida en cual éramos perdidos, confundidos, engañados, atados, esclavos del pecado. Nos ha sacado de esos vicios, de esa vida, para llamarnos a su luz. Cuando habla de la luz, habla de su verdad, de su liberación, de su gloria, de Cristo Jesús. Nos ha llamado de muerte a vida. Es lo que anunciamos, el Evangelio de Cristo, anunciando las virtudes de aquel. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo Jesús? Hermanos, usted es este pueblo. Cuando abrimos el servicio, hablamos de nuestro existir en el cielo, de cómo se va a manifestar aún de manera perfecta lo que estamos viendo en capítulo 2, verso 9 de 1 de Pedro. Dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 5, versos de 9 al 10. Estos somos nosotros como la iglesia ante el trono de Dios en el cielo. Si usted no canta, no se preocupe, en el cielo va a cantar de manera que le agrada a Dios perfectamente. Dice lo siguiente: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Habla de la autoridad de Cristo Jesús como Rey de Reyes. Ya venció la muerte del pecado. Él tiene la autoridad de abrir los sellos, que indica el derecho de la creación, de todo lo que existe. Él es el dueño. Es tomando un título de el terreno de la propiedad. Quiere decir no solamente que es el dueño. Y aquí dice: porque eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Habla de la crucificación de Cristo Jesús. Y tu sangre, y con tu sangre compraste para Dios a gente de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermanos, esto es nuestro futuro. Existimos en esta realidad, en esta verdad, hoy en día. Somos real sacerdocio en Cristo Jesús. Y va a llegar el día donde en la actualidad, en este mundo, vamos a reinar con Cristo Jesús. Y aquí en el cielo vamos a estar con Él para siempre. Como aplicación, hermanos, terminamos con esta pregunta, sus notas.
¿Cómo cambia su perspectiva? Viendo a primera de Pedro 2:9. Entendiendo lo que acabamos de explicar hoy en día, ¿qué impacto tiene esto sobre su vida? ¿Le hace entender algo nuevo? ¿Qué es eso? ¿Qué entiende de nuevo? ¿Lo llama a vivir de otra manera? ¿Lo invita a ser más activo en su manera de anunciar las virtudes de Dios? ¿Le da la confianza de que usted le pertenece a Dios, que no tiene que vivir en temor o preocupado? Todo esto, hermanos, se manifiesta a través de estas verdades, hermanos, si lo aplicamos, si entendemos lo que implica lo que acabamos de escuchar. Y gracias a Dios por su palabra, que Dios no nos deje ignorantes o sin saber su amor hacia nosotros. Dios se nos ha revelado hoy en día de manera personal e íntima, porque esto le corresponde a cada creyente. Y si usted no es creyente, en este día usted está escuchando esto y se le hace algo como desea algo así porque no tiene esto en su vida. Hay un vacío donde no tiene este gozo, donde no tiene esta paz, donde vive con confusión, atado con el pecado, donde está frustrado y reconoce de que no es la manera de vivir, y que después de esta vida le espera una eternidad en el juicio de Dios. No llegue a ese momento sin Cristo Jesús. Hoy aclara las cosas con Dios. Les invito a que oren a Dios, clamen a Cristo Jesús, que les perdone todo el pecado y que sea su Señor y Salvador. Y sigan aprendiendo de Él, viniendo a la iglesia, siguiendo sus enseñanzas. Y van a ver que van a vivir como nunca han vivido, porque por fin van a vivir. Van a pasar de la muerte a la vida. Oremos todos.